Hola. Bienvenido a un webinar más de la serie Salud y Felicidad. Damos la bienvenida al Dr. Guillermo Ramírez Núñez, quien será nuestro presentador y moderador el día de hoy. El Dr. Ramírez es actualmente director médico del Hospital Médica Campestre. Licenciado médico cirujano por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, cuenta con un máster en cuidados paliativos por la Universidad de Barcelona y una maestría en Administración y Gestión de Servicios de Salud por la Universidad Cuauhtémoc. Es también doctor en Administración por la Universidad IEXPO. Muchas gracias por acompañarnos. Comenzamos nuestro webinar. Muy buenas tardes. Bienvenidos a este jueves de webinar de la serie Salud y Felicidad que presenta el Hospital Médica Campestre. Pues el día de hoy vamos a hablar de un tema también muy interesante. La genética médica es el área que se encarga del estudio de los factores hereditarios de las enfermedades o de los trastornos que dependen de las modificaciones de los genes. Aborda, entre otras cuestiones, las malformaciones congénitas, los errores de las enzimas, la evaluación de los cromosomas, el análisis de las posibles mutaciones en los genes, la evaluación de enfermedades genéticas en la población y la aplicación de sistemas biológicos en los procesos. Y pues bueno, el día de hoy tenemos la presentación de la doctora Adriana Ruiz. La doctora Adriana Ruiz Herrera es médico genetista. La doctora es egresada de la carrera de médico cirujano por la Universidad de Guanajuato. Realizó posteriormente un posgrado en genética médica en el Instituto Nacional de Pediatría, avalado por la UNAM. Cuenta con varias publicaciones en revistas nacionales e internacionales. Es profesora de genética del Departamento de Medicina y Nutrición de la Universidad de Guanajuato. Es profesora de bases de biología molecular y nutrigenómica de la Universidad Iberoamericana. Justamente trabaja aquí en el Hospital Médica Campestre como médico staff y en algunas otras instituciones. El día de hoy nos va a hablar cuándo debo de acudir a un médico genetista. Doctora Adriana, muy buenas tardes. Bienvenida a este webinar. Un tema muy interesante. No habíamos podido coincidir, pero pues bueno, el día de hoy afortunadamente ya estamos en línea y pues estamos dispuestos a escucharla con muchas preguntas. Muchísimas gracias, doctor Memo, por la invitación. Muchas gracias a todos por estar aquí. Espero que podamos aprender mucho todos y cualquier pregunta, cualquier comentario, bienvenidos. Muchas gracias. Pablo, adelante. Bueno, muchas gracias. Pues vamos a empezar entonces con el tema, que es ¿cuándo debo acudir a un médico genetista? Cualquier pregunta, comentario, váyanlas dejando, por favor. Entonces, primero quiero empezar diciendo qué es y qué hace un genetista, porque muchas veces tal vez nos ubican a los genetistas como metidos en un laboratorio o algo así, y pues no, los genetistas somos médicos, primero estudiamos toda la carrera de medicina y después hacemos la residencia en genética médica o la especialidad en genética médica. Entonces, somos médicos y por lo tanto somos clínicos, vemos pacientes, ¿no? Aquí me pueden ver revisando una pacientita, o sea, esto es de diario, ¿no? Que vemos consulta. Sí hay médicos genetistas que se dedican un poquito más, ya sea a laboratorio, a investigación, etcétera, pero la mayoría de los genetistas hacemos como un poquito de todo, o sea, sí hacemos un poco de laboratorio, un poco de investigación, un poco de docencia, pero lo fuerte es la clínica, ¿no? Entonces, dar consulta. ¿Y qué tipo de consulta vemos? Pues vemos personas con condiciones o enfermedades de este tipo, congénitas, genéticas y hereditarias. A veces se usan estos términos como sinónimos y no lo son. Las condiciones congénitas son aquellas que están presentes desde el nacimiento y puede ser algo no genético, ¿no? Ahorita vamos a ver algunos ejemplos, pero es simplemente que está presente desde el nacimiento. Cuando hablamos de algo genético es cuando ya sí sabemos que tiene su base, su causa en una mutación o en una variante, le llamamos un cambio en la información genética, una variante patogénica, ya sea puede ser un cambio de una simple letrita por otra en algún gen o una pérdida de todo un gen o de pedazo de un gen o de varios genes a la vez o una ganancia, ¿no? Ya sea de un pedazo también de información genética o de todo un cromosoma, por ejemplo, un cromosoma de más, un cromosoma de menos, etcétera. Eso es una causa genética, ¿no? Y ya algo hereditario es cuando sabemos que qué tipo de herencia presenta, o sea, que sí es una causa genética, pero que además esa causa o esa condición genética se puede heredar de generación en generación y hay distintos tipos de herencia, como autosómico recesivo, autosómico dominante, ligado al X, y dependiendo de eso, pues va a ser el riesgo o la probabilidad de repetición en un siguiente embarazo. Ahora,
Me gustaría decirles que los genetistas vemos a personas de todas las edades en consulta, ¿no? Entonces podemos ver desde el embarazo, es más, desde antes del embarazo, o sea, una etapa preconcepcional o pregestacional, es lo que llamamos cuando nos llega una pareja a consulta que apenas quiere buscar un embarazo, ¿no? Vemos obviamente a mujeres embarazadas, vemos recién nacidos, niños, adolescentes y adultos, hasta adultos mayores. Entonces, a un genetista puede ir cualquier persona de cualquier edad con algo congénito, genético o hereditario. Entonces, vamos a empezar con estos 10 ejemplos, ¿sí? Les quiero dar 10 ejemplos bien claros de por qué podrían ustedes tener que buscar una consulta con un genetista. Entonces, la primera causa sería, bueno, una consulta en etapa pregestacional. Entonces, si tenemos a una pareja que está buscando un embarazo y tal vez no lo ha logrado, o sea, una pareja con infertilidad, ¿no? Tiene, por ejemplo, 2 años buscando un embarazo sin un método anticonceptivo, obviamente, están buscando y no han logrado embarazarse, pues hay causas genéticas de infertilidad. O esta pareja sí ha logrado embarazarse, pero los embarazos que tienen, que logran, terminan en abortos, pues entonces aborto de repetición, pues le llamamos pérdida gestacional recurrente, y también pues hay causas genéticas que deben estudiarse o descartarse. O una pareja que, por ejemplo, está ya en una edad de riesgo. Yo siempre les digo, bueno, todavía son jóvenes, pero ya no están en edad ideal para embarazarse, ¿no? No significa, ojo, no significa que no se deban embarazar o que se los vamos a prohibir, pero simplemente que se debe de entender que ya es una edad de mayor riesgo para que puedan nacer un bebé con una condición genética. ¿Y cuál es la edad de riesgo? Bueno, la edad ideal, primero, la edad ideal para embarazarnos es entre los 20 y los 35 años de edad, hablando de las mujeres. A partir de los 35 años de edad consideramos que ya es una edad de riesgo. ¿Y de riesgo para qué? Para que el bebé nazca con alguna aneuploidía. Aneuploidía le llamamos a un bebé que nace con un número de cromosomas que es diferente a 46. O sea, 46 es el número normal que todos que tenemos adentro de todas nuestras células, ¿no? En un individuo, en una persona regular, que le llamamos. Entonces, cuando ese número de cromosomas es diferente, ya sea que falten o que sobren cromosomas, le llamamos una persona con una aneuploidía, y entonces una mujer que tiene más de 35 años, pues tiene riesgo de tener un bebé con más o con menos cromosomas, por ejemplo, trisomía 13, 18, 21, etcétera. Y la edad de papá, ojo, porque la edad de papá también cuenta, es decir, la edad de ese hombre que están buscando un embarazo. Cuando el hombre tiene 40 años o más, también hay un riesgo sustancialmente mayor para lo que llamamos mutaciones de novo, es decir, que aunque ambos papás sean sanos y con su información genética normal, pueden tener un bebé, por ejemplo, con una acondroplasia, neurofibromatosis, esclerosis tuberosa, etcétera. O sea, condiciones que se dan por cambios de, por ejemplo, una sola letrita por otra en un solo gen, ¿no? Condiciones monogénicas de herencia autosómica dominante, que entonces los papás son sanos, no heredaron ellos la condición, pero ocurrió un cambio en la información genética en ese esperma, por ejemplo, y entonces a partir de la persona que nace con esa condición genética, a partir de ahí sí es heredable. Ahora también puede ser que esta pareja tenga antecedentes personales o familiares de alguna condición que se sabe que es genética. Por ejemplo, puede ser que la persona que se está queriendo embarazar tiene ella o él una condición como síndrome de Marfan, acondroplasia, etcétera, o hipoacusia, por ejemplo, es una persona que no escucha, ¿no? Y quiere saber cuál es su riesgo de tener un bebé que no escuche, ¿no? Entonces, esos antecedentes, pues, son importantes. O antecedentes, aunque la pareja sean sanos, si en la familia ha habido casos de personas que nacen con alguna condición genética, entonces también es recomendable que acude esa pareja a consulta. Y pues hay parejas que simplemente quieren buscar un embarazo lo más saludable posible para ellos y para su bebé, y entonces están planeando y quieren saber sus riesgos, quieren saber qué cosas pueden hacer para que todo salga lo mejor posible, ¿no? Ok, entonces la consulta pregestacional puede llevarse o puede realizarse algo que llamamos estudio de portadores. ¿Qué quiere decir esto? Que una pareja que está buscando embarazarse, tal vez ellos quieren saber cuál es su riesgo de que su bebé nazca, por ejemplo, con fibrosis quística, con atrofia muscular espinal. Así me llegó una pareja, ¿no? Que el hombre en su familia tenía un antecedente de una niña con atrofia muscular espinal, una sobrinita, y entonces él quería saber si ellos como pareja también tenían riesgo de tener un bebé con atrofia muscular espinal. Entonces le hice el estudio de portadores a ambos
él resultó con una deficiencia de biotinidasa, que es otra condición genética que nada tiene que ver con la atrofia muscular espinal, es decir, afortunadamente no salió portador para la alteración en el gen de la atrofia muscular espinal, sí salió para esta otra condición, pero no tiene relevancia. ¿Por qué? Porque su pareja, la mujer, también se hizo el estudio y ella no resultó portadora para ninguna de las 300, ninguno de los 300 genes estudiados tuvieron alguna variante patogénica, ¿no? Alguna mutación. Entonces, ellos ya pueden planear su embarazo pues mucho más tranquilos, sabiendo que al menos en cuanto a estos 300 genes no son portadores. Y este estudio de portadores de inicio se recomendaba como que las guías decían que solo para ciertas personas con cierta ascendencia, por ejemplo, judíos, ashkenazi, etcétera. Ahora ya se puede recomendar para cualquier pareja que está buscando un embarazo. Hablando ahora de consulta prenatal, es decir, ya teniendo una mujer embarazada, pues hay ciertas razones ciertos motivos por los cuales las mujeres embarazadas buscan una consulta de genética. Por ejemplo, cuando se les ha detectado algún marcador, ya sea ultrasonográfico o bioquímico, de alguna alteración genética, ¿no? Lo más buscado, por así decirlo, o sea, el tamizaje prenatal está dirigido hacia detectar casos de personas con síndrome de Down o con alguna otra problema de cromosomas, como hablábamos, trisomía 13 o 18. Sin embargo, en realidad se pueden detectar también otras alteraciones, o sea, el ultrasonido puede arrojar que tiene una cardiopatía, por ejemplo, un problema en el corazoncito, o que tiene espina bífida, etcétera. Cualquier cosa que nos detecte, pues llamamos que es un marcador ultrasonográfico, ¿no? Y hay marcadores bioquímicos que entonces es necesario ir con el médico ginecólogo materno-fetal, porque el materno-fetal va a ser quien nos indique estos estudios, ¿no? Tanto el ultrasonido como los marcadores bioquímicos. Y dependiendo de cómo vayan saliendo estos estudios, se va a modificar lo que conocemos como el riesgo a priori, es decir, el riesgo que tenemos cada pareja al momento del embarazo, simplemente por la edad al momento que nos embarazamos, ¿no? Ese riesgo puede ser alto o bajo o intermedio, pero conforme nos van haciendo estudios, pues ese riesgo puede aumentar o puede disminuir dependiendo de cómo vayan saliendo los marcadores. También puede haber una mujer embarazada que busque consulta porque igualmente tiene antecedentes personales o familiares de alguna condición genética, o simplemente porque es embarazada, igual quiere conocer sus riesgos, quiere planear un embarazo saludable. Y bueno, ustedes saben que cuando ya se detecta que sí hay como mayor riesgo o así, pues hay posibilidad, por ejemplo, es muy conocida la amniocentesis, que es como extraer líquido amniótico, ¿no? De la pancita de mamá, para de ahí estudiar las celulitas del bebé, o sea, hacer un cariotipo, microarreglos, etcétera. Sin embargo, sabemos que esos se consideran como pruebas invasivas, la amniocentesis o la biopsia de vellosidades coriónicas, porque pues representan tal cual un riesgo de aborto, ¿no? O sea, de pérdida del embrión o del feto, y entonces pues muchas parejas no se quieren arriesgar, o sea, sobre todo si le llamamos producto valioso porque, o sea, es su primer embarazo, no se ha logrado, etcétera. Entonces, muchas veces no quieren correr ese riesgo. Entonces, ahora ya existe algo que se llama el tamizaje prenatal no invasivo, que se toma una simple muestra de sangre de la mamá y a partir de ahí se pueden hacer estudios es como un tamizaje, o sea, no es un diagnóstico, pero es un tamizaje para saber qué mujeres sí, o sea, cuando sale alterado, pues entonces significa que esa mujer tiene más riesgo de que su feto sí venga con una alteración genética como las más comunes, como las mencionadas, trisomía 13, 18, 21, etcétera. Otro motivo de consulta que tenemos es el tamiz neonatal alterado. Esto cada vez es más frecuente que me busquen porque el bebé salió con una deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, que tal vez les suena como muy raro este nombre, muy complicado, etcétera, pero es tan frecuente que cada vez, o sea, sí se ha aumentado mi consulta por un tamiz positivo a esta deficiencia, ¿no? Entonces, a esta o a otra, o sea, por ejemplo, de las que se hacen en Secretaría de Salud, ¿no? O sea, fenilcetonuria, que son solo 6 enfermedades las que se tamizan en Secretaría de Salud, hablando de tamiz metabólico. Entonces, fenilcetonuria, galactosemia, hiperplasia suprarrenal congénita, hipotiroidismo, fibrosis quística, deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Esas son las 6 condiciones que se tamizan en Secretaría de Salud, pero hay muchas más, obviamente, enfermedades o condiciones genéticas con este tipo de herencia autosómico recesivo, en la cual los papás son sanos, pero pueden nacer un bebé
con alguna de estas condiciones, que el problema es que estas condiciones, o sea, cuando nace el bebé se puede ver totalmente normal, sin ningún rasgo, ninguna dismorfia, ninguna malformación, pero a los días, meses, semanas o meses puede desarrollar síntomas, ¿no? Y que muchas veces implican un retraso en el desarrollo, una discapacidad intelectual, epilepsia, incluso pues hay algunas de estas condiciones que pueden poner en peligro la vida, ¿no? O por ejemplo la hiperplasia suprarrenal congénita, que los bebitos pueden nacer con genitales ambiguos o así. Entonces, siempre recomendar que todo recién nacido se haga un tamiz metabólico ampliado, que no se quede nada más con el de Secretaría de Salud, que son de 6 enfermedades, que busquen hacer un tamiz ampliado por medio privado, que pueden estudiarse hasta más de 70 enfermedades, ¿no? Y además mencionarles que el tamiz metabólico no es el único tamiz neonatal que se puede hacer, o sea, se debe de hacer en realidad un tamiz integral, o sea, estudiar al bebé completo, obviamente por revisión, y además hacerles los tamices, o sea, tamiz auditivo para descartar casos de hipoacusias, o sea, sorderas, ¿no? Sobre todo cuando son profundas, cuando son de los dos lados, o sea, que no escuchan, que los bebés no desarrollan lenguaje porque no escuchan. Esas, la mayoría de las causas son genéticas, ¿sí? Más del 70%, más del 80%. Por ciento de las veces que cuando son hipoacusias prelinguales, o sea, que no desarrollan el lenguaje porque no escuchan, son de causa genética, ¿sí? Entonces todos tienen que ir con un genetista. Entonces, bueno, hay que hacer el tamiz auditivo, hay que hacer el tamiz cardíaco para detectar cardiopatías congénitas, o sea, malformaciones del corazoncito, que muchas veces también tienen una causa genética, y por eso hay que acudir con el cardiólogo y con el genetista. Hay que hacer el tamizaje visual para detectar, por ejemplo, casos de cataratas, glaucomas, etcétera. Entonces, que pues muchas veces pasan desapercibidos si no hacemos este tipo de tamices, ¿no? Entonces, hay que hacer esto y en caso de cualquier tamiz alterado, hay que acudir con el genetista. También otro motivo de consulta muy frecuentes son los defectos congénitos. Así, este nombre es el que se les da por Organización Mundial de la Salud y demás, son defectos congénitos o defectos al nacimiento o anomalías congénitas. Cualquiera de estos nombres es de los aceptados hasta ahorita, aunque no me gustan tanto, pero bueno, así son llamados. Entonces son alteraciones en la forma o en la estructura o en la función de ya sea un tejido, un órgano, una parte del cuerpo, y que estos defectos congénitos pueden ser únicos o pueden ser múltiples, es decir, puede ser que solo, por ejemplo, nazca un bebé solamente con una orejita más chiquita que la otra, a esto le llamamos una microtia, y lo cual es súper frecuente y debe de ser valorado por genetista, es decir, aunque sea solo un defecto único, tiene que ser valorado por genetista, porque muchas veces aparentemente es único, pero en realidad es un defecto, son defectos múltiples, es decir, puede estar acompañado de otras cosas que a veces no son visibles o tan aparentes, ¿no? A la revisión externa, por ejemplo, una cardiopatía congénita, pues no le vas a ver nada por fuera, pero trae una malformación del corazón, ¿no? Entonces, se debe de estudiar. Además, o sea, hay veces que son aislados, le llamamos, es decir, que solo tienen el defecto de nacimiento, pero hay veces que ese defecto está como manifestación o como parte de un síndrome genético. Y es nuestra chamba como genetista decir, si por ejemplo este bebito que estamos viendo con labio y paladar hendido, mi trabajo como genetista es decir, si este labio y paladar hendido se debió a algo genético, o sea, si la causa es algo genético o si es algo ambiental o si es algo mixto. ¿Y a qué me refiero con ambiental? Por ejemplo, tengo pacientes cuyas madres tomaron isotretinoína durante el embarazo. La isotretinoína es una medicina que les dan muchas veces y muchas veces en adolescentes para tratar el acné severo. Entonces, la isotretinoína debería estar prohibida, ¿no es cierto? Pero bueno, o sea, debería de estar súper controlada porque las mujeres que toman isotretinoína deben de hecho de firmar que están con un método anticonceptivo porque se sabe que sí, o sea, si tú quedas embarazada mientras estás tomando isotretinoína, tu bebé casi que van a nacer con una malformación casi que sí o sí, o sea, porque es muy, muy altamente teratogénica, ¿no? Entonces provoca malformaciones. Entonces, este es un ejemplo de causa ambiental. Esa causa ambiental causó directamente el defecto congénito, ¿no?
O hay causas, otras causas ambientales, como puede ser un teratógeno biológico, como lo es la diabetes. ¿A qué me refiero? Entonces, teratógeno biológico significa que no es, o sea, no es una sustancia química tóxica, no es una droga, etcétera, pero es una condición materna, o sea, una enfermedad materna que va a provocar alteraciones, o sea, malformaciones en el bebé, ¿no? Entonces, la diabetes descontrolada, y ojo, porque puede ser tanto diabetes gestacional como diabetes pregestacional. Entonces, tanto las mamás que se les detectó solamente en el embarazo o las mamás que ya tenían diabetes, cualquiera de los dos casos, si están descontroladas, pueden nacer sus bebés con malformaciones, ¿no? Y de hecho, microtia, labiopaladar hendido y así son de las malformaciones frecuentemente que se pueden asociar a diabetes, ¿sí? O, por ejemplo, otros teratógenos químicos como lo son el alcohol o el cigarro. Ninguna cantidad de alcohol o cigarro está permitida o es segura durante el embarazo. Ninguna. Ni que una cervecita, que un vinito, no. Ninguna cantidad es segura durante el embarazo. Entonces, bueno, como les digo, este es un motivo de consulta, defectos congénitos. Cualquier defecto congénito debe de ir al genetista. Nosotros diremos si es único, si es múltiple, si es parte de un síndrome o no, si es algo genético, si es algo ambiental, o si es algo multifactorial, que de hecho es como lo más frecuente. Por ejemplo, hablando de microtia y labiopaladar hendido, lo más frecuente es que la causa sea multifactorial, o sea, que haya un poco de predisposición genética y puede haber por allá algún familiar, un primo lejano que también había nacido con microtia, pero también hay factor ambiental, ¿no? Que puede estar aumentando el riesgo. El ejemplo número 5 son de motivo de consulta son las genodermatosis. Las genodermatosis son problemas de la piel, por eso es el derma ahí, son problemas de la piel o enfermedades o condiciones de la piel, pero que tienen una causa genética. Entonces, por ejemplo, el albinismo, ¿sí? Aquí ven a este pacientito con albinismo, con las cejitas que están prácticamente blancas, las pestañas igual, la tez muy clara, el cabello muy rubio, los ojos azules, ¿no? Con el iris hipoplásico, pueden tener nistagmus, que es cuando, o sea, como que les baila el ojito, este nistagmus, entonces problema visual, etcétera. El albinismo oculocutáneo es de causa genética, tiene una herencia especial que se llama autosómica recesiva, y entonces los papás son portadores sanos, pero en cada embarazo hay 25% de riesgo de repetición, ¿no? El caso de estas dos fotos primeras es, el diagnóstico es de neurofibromatosis tipo 1. La neurofibromatosis tipo 1 es una condición genética en la cual se manifiesta principalmente, o lo que está presente casi siempre desde el nacimiento, son estos tipos de lunares que se llaman manchas café con leche y que pueden ser de distintos tamaños y pueden ser desde 10, o menos incluso, pero hasta miles, ¿no? Cientos o miles de manchas o de lunares cefélides, ¿no? Pequitas, porque algunas son más pequeñas. Pero también no solo son las manchas, sino que se pueden acompañar ya de tumorcitos como tal, que en su mayoría son benignos y son estos que se llaman neurofibromas, que muchos son cutáneos arriba de la piel, otros son subcutáneos debajo de la piel, otros son plexiformes, como el que vemos acá, que estos son los que más pueden crecer. Y bueno, estas son condiciones genéticas, autosómica dominante, o sea, podemos ver a la mamá y al niño o a la niña afectados, ¿no? Y en cada embarazo hay 50% de riesgo de repetición. Entonces, todo problema de la piel que vean desde el nacimiento, sobre todo si es desde el nacimiento, aunque a veces se manifiestan en etapas más tardías, debe de ir al genetista, aparte del dermatólogo, obviamente. El ejemplo número 6 de motivo de consulta es cuando las personas tienen algún tipo de retraso. Y digo algún tipo porque hay distintos tipos, o sea, puede ser un retraso simplemente en la parte motora, es decir, puede ser que cognitivamente el niño te entienda todo perfectamente, pero en la parte motora cueste trabajo, ¿no? Cueste trabajo, le haya costado trabajo sostener su cabecita, sentarse, pararse, caminar, etcétera. O puede ser sí una discapacidad intelectual, o sea, ya una cosa cognitiva o solo del lenguaje o de la socialización, etcétera. Pero entonces en realidad, cualquier forma de retraso o de discapacidad debería de ser, o cualquier persona con alguna forma de retraso o de discapacidad debe ser valorada por un genetista. Muchas veces como que ubicamos, muy frecuente todo el mundo ubica que una persona con síndrome de Down debe de tener una valoración por genética, pero tal vez no todos ubican que también las personas con algún retraso motor, en su desarrollo motor, deben de ser valoradas por un genetista, ¿no? Y entonces aquí, a ver si corre este video, que es un pacientito que tengo con un retraso en su desarrollo motor, ¿no? Él tiene debilidad,
tiene dificultad para brincar, dificultad para correr, o sea, lo tuvo desde más niño, ahorita ya está un poquito más grande, pero desde más chiquito fue muy evidente para la mamá la dificultad para caminar, para subir y bajar escaleras, para correr, para brincar, o sea, dice, no, nunca logró brincar, no logra correr, y aparte se les llama mucho la atención que los niños con esta condición que se llama distrofia muscular de Duchenne, generalmente se ven como muy chamorrudos, o sea, pareciera que tuvieran un músculo muy fuerte, ¿no? En sus piernas, ¿no? Que fueran súper musculosos. Y en realidad eso ya no es músculo, es tejido, o sea, el músculo está reemplazado por tejido graso, tejido fibroso, tejido necrótico, etcétera. Entonces, por eso tienen esta debilidad, ¿no? Es una distrofia muscular. Entonces, pero muchas veces estos niños, pues, no nos los refieren, o sea, se quedaron ahí sin diagnóstico, les dicen que si tiene pie plano, que si es flojo, que si mil cosas, y no llegan al genetista, y es algo importante de darles un diagnóstico porque además es una condición hereditaria, ¿no? Con un tipo de herencia especial que se llama ligada al X, en la cual las mujeres son las portadoras y los hombres son los afectados. Otro ejemplo de motivo de consulta, el número 7, es las personas con trastorno del espectro autista. Entonces, recuerden que el espectro autista es muy amplio, ¿no? Desde personas con algunas manifestaciones leves del espectro autista hasta personas con un autismo clásico, podríamos decir, ¿no? O con todos los datos típicos de autismo. Y toda persona con trastorno del espectro autista, no importa en qué rango del espectro se encuentre, debería de ser valorada por un genetista, ¿no? Entonces, aquí vemos, por ejemplo, este pacientito adolescente, el cual claramente aquí yo le estoy haciendo preguntas y él claramente está evadiendo mi mirada, ¿no? Entonces, esta evasión de la mirada, estos movimientos estereotipados, él a veces hace aleteos de manos, a veces hace como si estuviera lavando las manos, como si estuviera contando los dedos, etcétera, ¿no? Entonces, tiene algunos problemas conductuales, tiene un poco de discapacidad intelectual leve, etcétera. Si se fijan, a la exploración física en realidad no es un paciente que veamos y que claramente alguien diga, sí, claro, tiene rasgos de algún síndrome o tiene una malformación muy evidente. No. Entonces, pueden ser pacientes que pasen desapercibidos, o sea, que estén catalogados simplemente como un trastorno del espectro autista. Y en realidad, por ejemplo, este chavo tiene un diagnóstico que se llama síndrome de X frágil, lo cual también es genético, es hereditario y también tiene una herencia ligada al X, como la que mencionábamos para distrofia muscular de Duchenne. Entonces, imagínense pues la diferencia del asesoramiento que damos a una persona, a una mujer o a una pareja con un hijo con un espectro autista o un autismo aislado, podríamos decir, o sea, que no es parte de un síndrome y que la probabilidad de repetición es baja, en cambio, cuando sabemos que es un síndrome genético hereditario, y que entonces sí hay una alta probabilidad de repetición en caso de un siguiente embarazo y que además sea varón, ¿no? En este caso. O también, bueno, vemos también trastorno del espectro autista. Obviamente es más frecuente el autismo y el trastorno del espectro autista en hombres, en varones, pero a veces lo vemos en mujeres, en niñas, y con más razón hay que estudiar, ¿no? Cuando son niñas, y entonces también hay casos, digamos, aislados, podríamos decir, no sindrómicos, pero también hay casos sindrómicos de autismo o de trastorno del espectro autista, como en esta niña que tiene una condición genética que se llama síndrome de Rett. Otro motivo de consulta frecuente es la epilepsia. La epilepsia, la gran mayoría de los casos podríamos decir que son multifactoriales, o sea, son tanto, sí puede haber un poco de predisposición genética, pero también factores ambientales que lo detonen, pero muchas veces también sí es causa meramente genética, ¿no? Y sobre todo, ¿cuándo podríamos sospechar que una epilepsia sea meramente genética? Si esa epilepsia se acompaña de alguna otra cosa, es decir, un niño o cualquier persona de cualquier edad con epilepsia, pero que además es epilepsia, o sea, además esa persona tiene discapacidad intelectual, o además esa persona tiene estatura baja o estatura alta, o tiene dismorfias, o sea, rasgos diferentes, o tiene obesidad, tiene, no sé, cualquier otra cosa, es epilepsia más algo, o que aunque sea purita epilepsia, solo tiene epilepsia, no tiene retraso, no tiene dismorfias, no tiene nada, pero hay más de un caso en la familia, entonces, por ejemplo, 2 hermanos con epilepsia, ¿no? O el hijo y el papá, o un primo, no sé. O sea, más casos en la familia, o epilepsias de muy difícil control, o epilepsias que inician muy tempranamente, o sea, de recién nacidos, etcétera, entonces se debe de sospechar una etiología, o sea, una causa genética. Y, por ejemplo, hay epilepsias que son aisladas o hay epilepsias que son parte de un síndrome, como en esta niña que tiene una condición que se llama síndrome de Mowat-Wilson.
Y afortunadamente ya el estudio molecular, o sea, el estudio genético para determinar la causa genética de la epilepsia está perfectamente disponible, es muy fácil de hacer, se puede tomar en sangre, pero también se puede tomar en saliva, en una simple muestra de saliva o de mucosa oral, se puede tomar la muestra, hay pacientes que ya son más grandes y que pueden escupir directamente al tubito, así de sencillo, o pacientes que les tenemos que ayudar con un cotonete, o sea, no duele para nada, y de ahí de la saliva o de la mucosa oral se extrae el ADN, en el cual se estudian más de 300 genes, se pueden estudiar más de 300 genes relacionados a epilepsia, saber perfectamente cuál fue la causa, cuál es el riesgo de repetición en la familia, y además hay ocasiones en las cuales el saber, el conocer cuál es el gen que está afectado, eso ya nos ayuda o ayuda al neurólogo a decidir, al neurólogo o a la neuróloga a decidir cuál es el mejor tratamiento para su paciente. Porque, por ejemplo, hay algunos genes relacionados a epilepsia que están asociados a canales de sodio o de potasio, etcétera, que entonces eso interviene, influye con el tratamiento, ¿no? O sea, con el medicamento, o sea, el medicamento con el gen, pues. Entonces, hay genes o hay personas con algunas variantes patogénicas que responden mejor a ciertos medicamentos y que con ciertos medicamentos incluso pueden empeorar, entonces hay que evitarlos. Otro motivo de consulta, el número 9, es el crecimiento alterado. Entonces, aquí las fotos de las 3 niñas son mis pacientes, la foto del niño es sacada de internet, entonces vamos a ver esta foto del niño, si se fijan es un niño sumamente delgado, alto, no se ve como, o sea, se ve como largo y delgado, entonces nosotros a este le llamamos fenotipo dólico-estenomélico, o sea, eso significa largo y delgado. Entonces, personas muy altas, muy delgadas, pueden tener esta condición genética que se llama síndrome de Marfan. Entonces, es una condición que se puede asociar a esta composición o este hábitus dólico-estenomélico o hábitus marfanoide, pero que también se puede acompañar de otras cosas, por ejemplo, el pecho hundido o el pecho saltado, problemas en la vista o problemas en el corazón, ¿sí? El lente del ojo zafado de su lugar, o sea, una ectopia lentis o una subluxación o luxación del cristalino, o los dedos muy largos, hiperlaxitud articular, o sea, muy flexibles, pueden ser ellos, el pie plano, etcétera, ¿no? Entonces, síndrome de Marfan es una condición genética hereditaria con herencia autosómica dominante. También el lado contrario, o sea, las personas que tienen estatura baja o talla baja, lo más conocido o lo más típico de talla muy baja, pues es la acondroplasia. Esta condición de acondroplasia son lo que normalmente o las personas coloquialmente denominan como personas enanitas o enanitos, pero médicamente pues la condición se llama acondroplasia. Es una displasia ósea, que es una condición genética que afecta el crecimiento, ¿no? de cartílagos y huesos. Entonces, hay más de 400 displasias óseas y todas son genéticas. Entonces, personas con talla muy baja, o sea, personas en general con talla alta o talla baja, deben de ser valoradas por endocrinólogo y por genetista. Y si es una talla muy alta o muy baja, con más razón, endocrinología y genética debemos de valorar en conjunto para tratar de definir cuál es la causa, cuál es el pronóstico, el seguimiento necesario, el riesgo de recurrencia en la familia, todo eso. Aquí, esta niña que está en medio, ella no tiene una displasia ósea, pero ella tiene una condición genética que se llama síndrome de Turner, que es un problema de cromosomas, así como por ejemplo, como en el síndrome de Down, que sobra un cromosoma, en el síndrome de Turner falta un cromosoma sexual. Entonces, solo en lugar de tener 46 cromosomas y con que el último par de cromosomas sea el par sexual, por ejemplo, XX en las mujeres, las niñas con síndrome de Turner, las mujeres con síndrome de Turner solo tienen un cromosoma X. Entonces, ellas pueden ser chaparritas y además pueden tener problemas, por ejemplo, del corazón, de la tiroides, de la audición, y no tienen un adecuado desarrollo puberal, o sea, la pubertad no muestran signos, ¿no? de cambios, por ejemplo, en el pechito o la menstruación, no se desarrolla, ¿no? Entonces, esto siempre debe ser causa de valoración por un genetista. Y otro, además de la estatura alta o baja, también nos fijamos en el crecimiento, o sea, en el peso, ¿no? En el peso para la edad, en el peso para la estatura, en el índice de masa corporal.
Y entonces casos ya sea de peso muy bajo o peso muy alto también deben de ser valorados por genetista. A veces solo son encasillados, como niños obesos porque mala alimentación, y muchas veces digo, sí pueden tener mala alimentación, pero también puede ser una causa genética, como en este caso esta niña que tiene una condición genética que se llama síndrome de Prader-Willi, en donde no hay saciedad, o sea, ella por más que coma, no se siente llena, ¿no? Y entonces estos pacientes buscan comida hasta del piso comen, hasta en la basura, hasta roban comida, o sea, de donde sea, ¿no? Y entonces se les tiene que explicar a los papás qué es esta condición, por qué sucedió, qué es lo que hay que hacer, con quién hay que ir, mandarlos con endocrinología, todo un seguimiento multidisciplinario y demás. Y bueno, por último, el número 10 es que en realidad cualquier condición que ustedes ubiquen, que ya sea que se sospeche o que se sabe que es una condición genética y o hereditaria, pues debe de ser valorada por un genetista, ¿no? Entonces, el cáncer frecuentemente es multifactorial, o sea, el cáncer, la mayoría de las personas con cáncer, por ejemplo, no tienen antecedentes familiares de cáncer, o sea, es primer caso de cáncer en la familia, y puede haber algo de factor genético, pero muchas veces también hay cuestiones ambientales, ¿no? Por ejemplo, tabaquismo, obesidad, etcétera, pueden predisponer a cáncer, pero las hormonas y así, ¿no? Hablando de cáncer de mama, pero también sí hay unos, por ejemplo, de un 10 a un 15% más o menos de todos los casos de cáncer en el mundo se pueden deber, o sea, pueden ser cánceres directamente hereditarios. Y ahí es cuando pues es importante hacer estudio de genética. De hecho, ya prácticamente que para diferentes tipos de cáncer, o sea, no solo, aquí puse el ejemplo de cáncer de mama y el gen BRCA2, que es muy conocido por Angelina Jolie y demás, pero en realidad hay muchos tipos diferentes de cáncer que se pueden hacer estudios genéticos para diferentes tipos de cáncer, sobre todo cuando pues hay una sospecha dirigida porque, por ejemplo, tal vez no hay antecedente de tabaquismo ni nada así, pero, por ejemplo, si hay antecedente de otro familiar que tuvo cáncer o fue un cáncer a una edad más temprana de lo esperado, por ejemplo, una mujer con cáncer de mama a los 30 años, pues nada tendría que estar haciendo ya con cáncer de mama, ¿no? O sea, es muy joven para presentar cáncer. O una mujer que tiene cáncer de mama en ambos senos, o sea, un cáncer de mama bilateral, no es normal, o algún otro tumor, ¿no? De manera bilateral, o sea, un glioma del nervio óptico bilateral, por ejemplo, también no es normal, eso es más asociado a neurofibromatosis o así. Entonces, cualquier sospecha de que el cáncer pueda ser genético o hereditario por cualquiera de estas condiciones, o un cáncer muy raro o así, entonces hay que buscar pues un genetista, ¿no? Y ya son igualmente, esto se puede tomar en saliva, se pueden estudiar más de 80 genes asociados a cáncer sin problema y tener pues un asesoramiento, porque es muy diferente el asesoramiento y el tratamiento que les dan los oncólogos a una mujer con cáncer de mama multifactorial, ¿no? Al tratamiento que se le da a una mujer con una variante patogénica, una mutación, un cambio en la información genética en el gen, por ejemplo, BRCA1 o BRCA2, ¿no? Que además no solo dan riesgo de cáncer de mama, sino que dan riesgo para otros tipos de cáncer, ¿no? Y que además puede ser que esta mujer ya tenga hijos y ya le haya pasado a sus hijos también esta variante patogénica, ¿no? Este cambio en la información genética. O sea, hay 50% de probabilidad de pasarla en cada embarazo. Y bueno, como conclusión o como recordatorios, así como lo más puntual de lo que dijimos, bueno, hay que evitar, bueno, creo que esto ni se los mencioné, pero hay que evitar, recomendar en la familia que no se casen entre familiares. A eso le llamamos consanguinidad. Y siempre que hay consanguinidad o cuando hay endogamia, o sea, por ejemplo, se casan entre personas que viven en un mismo ranchito de 500 habitantes. A veces me dicen, no, es que no somos familiares, pero pues se apellidan Matehuala, por ejemplo, ¿no? O sea, hasta apellidos raros y que se repitan en la familia. Entonces hay que evitar eso porque hay más riesgo de condiciones o enfermedades autosómico recesivas, como hablábamos. Hay que recordar que lo ideal es el embarazo entre los 20 y los 35 años. ¿Por qué? Antes de los 20 años hay riesgo de algunas condiciones congénitas, como por ejemplo la gastrosquisis, o sea, que nazca el bebé con los intestinos de fuera, y después de los 30, o algunas otras cosas, como por ejemplo cosas causadas por alcohol o lo que mencionábamos del tratamiento del acné o del cigarro, etcétera. Después de los 35 años hay más riesgo, después de los 35 años de la mujer, hay más riesgo de aneuploidías, o sea, de condiciones que dijimos de número diferente de cromosomas.
Y esto es hablando de la mujer, pero también dijimos la edad de papa cuenta y después de los 40 años, pues riesgo de mutaciones de nuevo, ¿no? Entonces riesgo de nuevas condiciones en la familia como acondroplasia, neurofibromatosis, etcétera. Todos deberíamos de tener hábitos más saludables cada vez, me incluyo. Entonces, checar siempre peso, presión, glucosa antes, durante y después del embarazo. No exponernos a cigarro, alcohol, drogas, insecticidas, pesticidas, tóxicos, químicos, radiación, contaminación. Todo eso siempre les digo a mis pacientes que nos puede afectar a nosotros y también a los bebés, ¿no? Sobre todo, obviamente, si estamos planeando un embarazo, pues con mucha más razón hay que dejar todo eso. El estudio de portadores es recomendado para cualquier pareja que está buscando embarazo para detectar, o sea, se estudian hasta 300 genes relacionados a condiciones genéticas. El tamizaje prenatal, o sea, ya una vez que la mujer está embarazada, acudir con, o sea, pueden escoger, digamos, a su ginecólogo de toda la vida para todo el seguimiento de todo el embarazo, pero al menos una vez por trimestre, acudir con un médico ginecólogo materno-fetal que les va a hacer el tamizaje ultrasonográfico y bioquímico para detectar quién está en mayor riesgo. Y pueden acudir también a valoración por genética para determinar si ya se determinó que hay un mayor riesgo o si quieren nada más conocer más sobre sus riesgos o que les hagamos el árbol genealógico o que les hagamos una prueba no invasiva, etc. Ya una vez que nace el bebé, entonces hacer un tamiz neonatal integral, tamiz visual, auditivo, cardíaco, tamiz de cadera y tamiz metabólico. Y el tamiz metabólico debe de ser ampliado. Y hay que, ya una vez que pues empieza a crecer el bebé y así, siempre hay que vigilar su neurodesarrollo, ¿no? O sea, hay que vigilar, o sea, sí es cierto que cada niño, cada persona va a su ritmo, pero también sí es cierto que hay ciertos rangos, ¿no? De que, o sea, si, no sé, si el bebé ya tiene 8 meses y ni siquiera me sostiene su cabecita, pues eso no es normal y entonces hay que buscar el porqué de ese retraso y muchas veces pues son causas genéticas, entonces acudir con neurólogo pediatra y con genetista. Y pues básicamente cualquier pues duda de estas que tengan, pues acude con tu genetista de confianza. Espero que les haya servido esta plática. Les dejo mi dato de que tengo un canal de YouTube que lo tengo un poquito abandonado ahorita, pero el año que entra prometo hacer más videos. Y me encuentran así como doctora Adriana Genetista. Doctora está abreviado DRA. Adriana Genetista para que chequen estos videos que tengo. Aquí les dejo mis datos también del consultorio. Yo estoy en León, Guanajuato, trabajo en el Hospital Médica Campestre. Me encuentran en la Torre 1, en planta baja, consultorio 1, y aquí está mi correo electrónico. Muchísimas gracias. Pues bueno, doctora, vamos a comenzar con el módulo de preguntas y respuestas. Nos pregunta Linda, ¿también puede atender hipotiroidismo congénito o solo se enfoca en el diagnóstico y luego lo canaliza a un endocrinólogo? Entonces, dependiendo del caso, o sea, sí se valora, la verdad es que ahí el especialista pues es el endocrinólogo pediatra para hipotiroidismo congénito, pero dependiendo del caso, hay algunas veces que sí los valoramos en conjunto genetistas y endocrino. Muchas gracias, doctora. Nos preguntan también, ¿el examen de portadores se debe realizar antes de querer quedar embarazada o cuál es el momento ideal? Sí, el momento ideal es antes de, o sea, cuando se está planeando un embarazo, ¿no? Y entonces, antes de estar embarazados, pues entonces se puede hacer una sola persona, o sea, yo me podría hacer un estudio de portador y, por ejemplo, si ya detecto que yo tengo una variante patogénica, entonces le puedo pedir a mi esposo, ¿sabes qué? Háztelo para ver si tú tienes alteración en el mismo gen, porque si él tiene alteraciones en otros genes, pues no pasa nada, ¿no? Pero si coincidimos con la alteración en el mismo gen, ahí es cuando hay problema. Entonces, lo ideal es hacerlo antes de embarazarse, pero se puede hacer incluso embarazado o después de haberse, o sea, después de ya haber tenido hijos, hay parejas que se lo hacen después, porque como que se enteran hasta después y entonces quieren saber también si tal vez sus hijos también son portadores y entonces para decirles que ellos se los hagan de grande y demás. Muy bien, doctora, muchas gracias. Ana Karina nos pregunta, yo tengo un hijo de 2 años con hipotonía central y trastorno de espectro autista. ¿A qué tipo de estudios nos debemos someter los padres si quisiéramos tener otro bebé, pero sin riesgo de tenerlo con algún tipo de condición genética como la de nuestro bebé? Ok, ahí, de hecho, es muy frecuente que me pregunten así como, ¿de qué estudios nos hacemos nosotros, no? Los papás, o sea, porque están buscando un nuevo embarazo, pero la verdad es que siempre estudiamos primero al niño, o sea, al paciente agarramos, los genetistas le llamamos el caso índice, o sea, la persona que tiene la condición genética es a la que tenemos que estudiar primero.
en este caso que dice trastorno de espectro autista, hipotonía, definitivamente tiene que ser estudiado no solo por un neurólogo pediatra, sino también por un genetista. Y entonces los genetistas estudiamos, vemos si sí se logra diagnosticar una condición genética, entonces ya sabríamos exactamente la causa y entonces ya podríamos asesorar sobre si esa causa es algo hereditario o no, porque hay veces que no, que solo es a partir del niño o niña que está afectado y los papás, o sea, para ellos el riesgo de recurrencia es menos del 1%, pero si hay condiciones genéticas que 25% de riesgo de recurrencia o 50% de riesgo, o sea, es muy variable, definitivamente hay que acudir a consulta de genética. Muchas gracias, doctora. Nos están preguntando, es como una pregunta muy repetitiva, y yo creo que tiene mucho que ver sobre todo por la situación de las redes sociales o a veces incluso las películas o las series, ¿no? ¿Cómo es la toma de las muestras que se realizan para los pacientes en sangre, en saliva, combinadas? ¿Cuál es el proceso que se lleva para poder determinar un diagnóstico correcto genético? Ok, pues es muy variable y por eso hay que acudir. Lo primero es acudir a la consulta de genética, definitivamente, porque el genetista va a definir primero que nada si sí sospechamos que es una etiología genética, o sea, una causa genética o no, porque hay veces que decimos no, o sea, desde el inicio nos damos cuenta que fue algo ambiental, por ejemplo, un teratógeno, ya sea que, por ejemplo, en mamás con epilepsia, mujeres con epilepsia que estaban tomando un medicamento anticomicial, anticonvulsivante, y que esa fue la causa de las malformaciones del niño. Como les decía, la isotretinoína, o sea, un medicamento que se da para el acné, puede causar malformaciones, o la diabetes. Muchas veces la gente como que no ubica que la diabetes puede causar malformaciones, y una diabetes descontrolada durante el embarazo, les digo, es totalmente teratogénica, ¿no? Les recomiendo por eso entonces checar presión, azúcar y peso antes, durante y después del embarazo, y además 0 cigarro y 0 alcohol. Se me había pasado a decir eso y es algo importante, que no hay ninguna cantidad de alcohol que sea segura durante el embarazo. O sea, si ustedes no le darían de tomar alcohol a un bebé recién nacido, pues menos a un feto, ¿sale? Y entonces el alcohol durante el embarazo está asociada con algo que llamamos el síndrome alcohol fetal, y entonces aprovecho para mencionar que 0, porque a veces les dicen que una cervecita, que un vinito, que eso no importa, ¿no? O sea, hasta les sirve para que o va hasta cuando están lactando, para que baje más la leche, así. No, ni durante el embarazo ni en la lactancia, 0% de alcohol. Muy bien, muchísimas gracias. Perdón, me preguntaban entonces que las muestras... Así es. Entonces, hay que ir con el genetista. El genetista determina si sí se sospecha algo genético, entonces determinará qué es lo que estamos sospechando. O sea, primero tenemos que tener una idea de qué es lo que estamos sospechando. Si estamos sospechando de algo cromosómico, pediremos un cariotipo, y ese generalmente se hace en sangre, aunque también se puede hacer en otros tejidos, incluso en la piel. En el caso que estemos sospechando, por ejemplo, epilepsia o neurofibromatosis o algo que sea así de un solo gen causal, no de todo un cromosoma, o sea, no va a ser algo que veamos en el cariotipo, porque el cariotipo es algo que solo es lo que alcanza a ver el ojo humano a través del microscopio. Entonces, si no es algo así, sino que es algo de un solo gen no se va a ver nunca en un cariotipo. Lo que tenemos que pedir ahí es un estudio molecular, y hay distintos tipos de estudios moleculares, y eso sí se pueden tomar en sangre, en saliva, etcétera. Ya se los indicará su genetista. Muchas gracias, doctora. Nos pregunta Angélica, ¿el Alzheimer es congénito? ¿Se podría hacer un examen genético en edad adulta? No, yo no diría que es congénito, porque acuérdense que congénito significa que está presente desde el nacimiento, entonces pues no es congénito, pero sí puede ser genético. La mayoría de las veces no es puramente genético, sino que es multifactorial, tanto Alzheimer como Parkinson. La gran mayoría de los casos son multifactoriales, o sea que sí puede haber un poco de predisposición genética, pero también influyen factores ambientales, como los tóxicos químicos que mencionábamos, pero sí hay casos que son meramente genéticos, y entonces y sí hay pruebas genéticas para determinar como tanto la predisposición para los casos multifactoriales como ya los casos que son puramente genéticos. Hay genes asociados a Alzheimer y a Parkinson, sobre todo cuando son de inicio temprano, ¿no? Entonces, si por ahí hay alguien en la familia que haya debutado con Alzheimer o con Parkinson antes de los 60, sobre todo antes de los 50 años, entonces hay que acudir a genética. Muchas gracias, doctora. Nos está preguntando Patricio, si nos hacemos los estudios antes del embarazo y mi esposa y yo tenemos el trastorno genético identificado, ¿lo recomendado entonces es que no tengamos hijos?
Ok, buena pregunta. Y entonces ahí yo creo que eso es algo muy importante de que quede claro que lo que hacemos los genetistas no es muchas veces le nombran como un consejo genético y nunca vamos a dar un consejo. O sea, yo nunca les voy a decir, ¿sabes qué? Embarázate o sabes que no te embaraces, no te puedes embarazar y te vas y te pones un DIU ya o que te operen para no tener bebés. Jamás. O sea, todas las mujeres tenemos derecho de ser mamás, si así lo queremos, ¿no? Y tiene que ser, pero lo que damos los genetistas es información. Entonces, lo que nosotros quisiéramos es que todas las parejas tomen una decisión informada, conociendo cuáles son sus riesgos, cuáles son las posibilidades, si hay algo que se pueda hacer para mejorar sus probabilidades de que todo salga bien o si hay algo que podamos incluso, o si por ejemplo ya hablando de cuando la pareja ya se determinó que son portadores, ahí entonces, si estamos hablando del estudio de portadores, significa que estábamos hablando de una condición autosómica recesiva. Entonces, como les decía, todos tenemos 2 copias de nuestra información genética. Si tenemos una copia buena y una copia alterada, y también mi esposo tiene una copia buena y una copia alterada, si los 2 pasamos la copia buena, no hay problema. Si uno pasa la copia buena y uno la copia alterada, pues van a ser un niño portador. El problema es cuando los 2 pasamos la copia alterada. Entonces, en cada embarazo hay 25% de probabilidad de que ambos pasemos la copia alterada. Entonces, también eso tienen que saber. O sea, no significa que si los 2 son portadores, forzosamente van a ser el niño con la condición, sino que hay un riesgo de 25% de probabilidad de que nazca con esta condición para la cual son portadores. Y entonces ya ellos, la pareja decidirá si se avienta ahora sí que ese riesgo o si deciden mejor no, o si deciden buscar una terapia de reproducción asistida en la cual se selecciona el embrión que no viene con la alteración genética, ¿no? Ya, o sea, eso sí existe, es una realidad, sí es muy caro, pero sí es posible. Muy bien. Muchas gracias, doctora. Alicia nos pregunta, yo tengo un hijo con discapacidad mental, tiene 29 años, ¿lo tendría que llevar con un genetista? Sí, sobre todo, o sea, no, la verdad es que no importa la edad, o sea, si nunca tuvo una valoración por genética, si no tiene un diagnóstico o sea, una causa de por qué tiene la discapacidad intelectual, yo sí le aconsejaría, ir a genética, porque a veces, o sea, tiene implicaciones para el paciente como tal, porque como les digo, a veces hay riesgo de epilepsia o hay riesgo de cardiopatía y no la sabemos y no está teniendo esa persona un movimiento por nefrosis del riñón o del corazón o así, de otros riesgos que implican la condición que tiene porque no saben que tiene una condición y piensan que solo es discapacidad intelectual, por ejemplo, pero también pues hay implicaciones para la familia, ¿no? O sea, que la familia, las personas que están en edad reproductiva y quieren saber si tienen también riesgo de tener o sea, cuál es su probabilidad de que nazca un bebé que tenga la misma condición genética o así, entonces tiene implicaciones para toda la familia, ¿no? Y entonces definitivamente sí recomendaría ir al genetista. Muchas gracias, doctora. Nos está preguntando también sobre todos los padecimientos oncológicos, situaciones como el cáncer de mama, que es cada día más frecuente en mujeres jóvenes, pues es algo que nos preocupa y que se ha convertido en un problema de salud público. Aquí es donde entra la medicina genética, justamente para identificar con los factores preexistentes esta población de riesgo. Pero adicionalmente, que ya se sabe un poquito más de cáncer de mama, que se tienen identificados algunos genes, existen algunas enfermedades oncológicas adicionales que nosotros podamos tener el antecedente o identificar en algún tamizaje genético, doctora. Yo no le llamaría un tamizaje genético o sea, generalmente no lo hacemos como tamizaje como tal. O sea, se podría, pero no, en realidad hasta ahorita lo que hacemos es más bien, o sea, por ejemplo, el oncólogo, obviamente, si una persona o una familia en donde ya ha habido un caso de cáncer, pues entonces generalmente pues acuden con el oncólogo o la oncóloga, ¿no? Ellos son pues los que nosotros los genetistas dependemos de que nos refieran a los pacientes, entonces si nos refieren a un paciente que tuvo cáncer, nosotros tenemos que evaluar a qué edad le dio el cáncer, qué tipo de cáncer fue, o sea, si es la edad normal, la localización normal, reportados a lo esperado, pues no lo normal, sino lo esperado de edad. Si, por ejemplo, cánceres que ya estuvieron de manera bilateral, o sea, por ejemplo, un cáncer de mama bilateral o un glioma del nervio óptico bilateral o cualquier cosa, o sea, un cáncer en 2 sitios diferentes, pues no es algo normal, ¿no? O sea, es como un foquito rojo, o sea, tenemos ciertos focos rojos que nos hacen sospechar que la causa de ese cáncer sí sea una causa genética, ¿no?
Entonces, dependiendo de toda la valoración que hacemos del árbol genealógico, o sea, si hay más familiares afectados, qué tipo de cánceres son y así, es ahí cuando decidimos hacer un estudio genético, ¿no? Un estudio molecular de un panel de genes asociados a cáncer, que como les digo, hay paneles que son solo, por ejemplo, hay paneles, podemos escoger o solo podemos escoger un gen, si sospechamos muy dirigidamente en BRCA2, ¿no? O si BRCA1 y BRCA2, o si queremos agarrar un panel de cáncer ginecológico, o un panel amplio de cáncer, o sea, más de 80 genes relacionados a cáncer. Y entonces yo les diría que cualquier familia, pues, que tenga antecedentes de cáncer y quiera saber, o sea, si es una causa genética, pues hay que acudir al genetista, así hacemos la historia clínica, el árbol genealógico, todo, y dependiendo de eso ya les explicaremos si la sospecha es más para un cáncer multifactorial, o sea, como cualquier otro, o si hay agregación familiar, o si ya es algo meramente hereditario. Muchas gracias, doctora. Y bueno, pues nos platicó un poquito en su diapositiva sobre el síndrome de Marfan. Nos está preguntando Sofía, ¿el síndrome de Marfan a qué se refiere y a qué se puede detectar? ¿A qué se puede detectar? ¿A qué edad, perdón, a qué edad se puede detectar? Sí. Entonces, el síndrome de Marfan es una condición genética y hereditaria, pero no por ser hereditaria siempre es familiar, o sea, no siempre es familiar. A veces sí, a veces vemos, o sea, abuelo, papá, hijo afectados, así porque es una condición que tiene un tipo de herencia que se llama autosómico dominante, eso significa que puede presentarse tanto en mujeres como en hombres y es el 50% de riesgo de repetición en cada embarazo. Pero hay veces que solo vemos al puro individuo. Y entonces, bueno, independientemente de si es un solo individuo o más, lo que vamos a ver, generalmente, como les dije, es un individuo alto, delgado, con malformaciones del tórax, ya sea hacia afuera o hacia adentro, eso es frecuente. Puede tener un poquitito desviadita la columna, los dedos muy largos en manos y en pies, puede tener miopía alta, puede tener algo que llamamos ectopia lentis o luxación o subluxación del cristalino, es decir, el lente del ojo se zafa de su lugar porque los tejidos están muy laxos, o sea, de hecho puede haber hiperlaxitud articular, yo tengo hiperlaxitud, no se asusten, pero esto no es normal, así que no sé cómo lo vean, así que se toque el pulgar, ¿no? El antebrazo con el pulgar, que se haga esto demasiado. Entonces, bueno, esa hiperlaxitud articular, vayan con genetista, por favor. Yo ya me autodiagnostiqué con otra condición. Entonces, bueno, entonces hiperlaxitud articular, les digo, problema cardíaco, por ejemplo, dilatación de la raíz de la aorta, ¿no? Que es la arteria más grande del cuerpo y sale directamente del corazón y entonces se va haciendo más grande. Entonces, todo esto son manifestaciones del síndrome de Marfan que muchas veces se detectan, casi siempre yo diría que hasta etapa escolar, o sea, cuando vamos viendo que ya ese niño está más, o sea, como mucho más alto, ¿no? Que sus compañeros, y tiene muchas veces, por ejemplo, dicen, pues es que tiene el pie plano y se le cae el pie, ¿no? Como de adentro, entonces tiene que usar plantillas, etcétera, y entonces muchas veces llegan por ortopedia, por los problemas como ortopédicos, o a veces llegan con el endocrinólogo porque está muy alto, y entonces ya es cuando detectan algunos rasgos y entonces nos mandan a genética, ¿no? Es muy raro que se detectara como de manera neonatal o en la infancia, casi nunca nos los mandan así chiquitos, al menos de que ya sea un caso familiar y entonces ya sabemos que mamá o papá tienen síndrome de Marfan y entonces nace el niño y lo valoramos desde que nace y ya les decimos si tiene o no tiene, o sea, el niño también, ¿no? Pero no sé si con eso era toda la pregunta. Sí, muchísimas gracias, doctora. La verdad es que son temas muy interesantes. Tenemos algunas otras preguntas que vamos a tener que posponer, se las voy a facilitar para que posteriormente nos haga favor. Nada más, sí nos han estado preguntando dónde podemos localizarla, dónde se ubica, y me estaban preguntando también que cómo pueden buscarla en la plataforma de YouTube. Ok, a ver, no sé si todavía, ya no estoy compartiendo pantalla. Mira, ya apareció, dice Torre Médica Campestre 1, planta baja, consultorio 1. Exacto. Entonces yo estoy aquí en León, Guanajuato, en el Hospital Médica Campestre, en la Torre 1, planta baja, consultorio 1. Este es mi correo, Ruiz, por mis apellidos, Ruiz Herrera, entonces es ruizhadriana@hotmail.com. Ahí me pueden contactar y en YouTube me pueden buscar así como doctora Adriana Genetista. Doctora está abreviado DRA.Adriana Genetista. Ahí está. Y pues estos son los videos que tengo hasta el momento. Síndrome de Down, enfermedades raras que hace un genetista, etcétera. Entonces ahí espero que los puedan checar.
Claro que sí, los vamos a ver, Adri, con mucho gusto. Y pues bueno, agradecerle, doctora, el tiempo y sobre todo, pues el día de hoy que nos haya apoyado con un tema tan interesante. Y a nombre del Hospital Médica Campestre le vamos a hacer llegar el presente reconocimiento por su valiosa participación en el webinar del día de hoy, doctora. Muchísimas gracias. Doctora, muchísimas gracias por su tiempo. Esperamos vernos pronto. Muchas gracias, doctor Memo. Saludos a todos. Gracias. Mando saludos a Mateo y mi esposa. Muchas gracias. Saludos a Hasta Mateo. luego. Gracias Bye. a todos ustedes. Nos vemos. Cuídense mucho.